Eh, no sé quién me ayuda. Porque este no sirve. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Como manera de introducción, al momento de que vine a platicar con ustedes de ansiedad y depresión, la verdad es que es todo un tema. ¿Me voy para allá? A ustedes disculpen, es que me causa ansiedad esto. Al momento de que nosotros empezamos a hablar y que empezamos a decir acerca de depresión y ansiedad y hablar de qué escalas y cómo lo vamos a diagnosticar, la verdad es que lo que me gustaría mucho que quedara con esta diapositiva de introducción, más allá de leer como todas las definiciones, es que cada uno de los autores que nosotros podamos leer y estudiar a lo largo del tema tiene una diferente postura. Y no tenemos que casarnos con una de las posturas, porque el primer error que nosotros tenemos en salud mental es creer que todos los pacientes son exactamente iguales. Si bien todos los criterios para medicina y todos los criterios para hacer diagnósticos son demasiados cuadrados, pues en salud mental dependerá de cada uno de los factores biopsicosociales, como dice la doctora, que los pacientes puedan llegar a tener. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Hablando de ansiedad, recordemos que el miedo no es algo totalmente malo, ¿no? El miedo nos ayuda a nosotros a tener una respuesta básica y que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de toda la historia, ¿no? No solamente a nosotros, sino desde la evolución. O sea, nos da la respuesta y la capacidad de pelear o de huir cuando nosotros no podemos. Entonces, el miedo por sí solo en el momento de la ansiedad no es malo. Cuando esto empieza a tener un trastorno y cuando empieza a nosotros a afectarnos, sobre todo en la calidad de vida, en el momento en donde nosotros vivimos ese miedo de una manera aprensiva y de una manera de querernos anticipar a sucesos que posiblemente no lleguen a pasar. Es decir, están pasando de nuestra cabeza para nuestra cabeza. Realmente no hay como tal nada que sea un estímulo que nos esté ayudando, que nos esté haciendo que nosotros estemos en un daño potencial. Entonces, esta ansiedad patológica es cuando nosotros vemos que todos estos factores benignos o potencialmente benignos, pues requieren una magnitud desproporcionada, y es justamente ahí en donde nosotros podemos identificar al paciente y sobre todo referirlo en un momento en donde sea un diagnóstico temprano y un diagnóstico oportuno. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Hablando del tema de depresión, la verdad es que cuando nosotros asociamos depresión siempre lo tenemos como muy ligado a sensaciones de tristeza, pero no es necesariamente que sea tristeza 100%, es una pérdida del placer, es decir, aquellas cosas que antes me gustaban hacer, he dejado de mostrarle interés hasta ya no me gustan o no tengo la intención o la fuerza para poderlo hacer. Entonces, si nosotros estamos hablando de hacer ejercicio todas las tardes y de repente decimos no tengo ganas, ojo ahí, ¿no? Entonces es importante que nosotros veamos y preguntemos a los pacientes, sobre todo cuando están hospitalizados, qué es lo que están sintiendo. Más o menos los pacientes que tienen entre 3 y 5 días de hospitalización tendrán o presentarán cuadro de ansiedad o depresión entre 3 a 5 meses posteriores a el egreso de hospitalización. Entonces, con todo esto es que la depresión la tenemos en leve, moderada y severa, y hay veces que podemos entrar y salir de ella sin haber tenido ningún tipo de intervención. Es decir, aquí aplicará el echaleganismo, ¿no? No así en los pacientes que tienen moderada a severa, en donde realmente necesitamos hacer una intervención, si no bien farmacológica, sí con algún otro tipo de terapia, ¿no? ¿Me regalas la siguiente, por favor? En este cuadro realmente lo que quiero que ustedes vean es, esto fue antes de COVID, ¿no? Realmente es una perspectiva, es decir, es algo que se hizo matemáticamente para saber cuánto era el rango de pacientes entre el diagnóstico y el subdiagnóstico, es decir, aquellos que no tenían un diagnóstico establecido médicamente, pero que bien se pudieron haber identificado, y los números no nos dejan mentir, ¿no? Actualmente en México, más o menos, 1 de cada 3 mexicanos tienen algún tipo de trastorno mental, como ansiedad, depresión, estrés postraumático, y de ahí podemos todos los demás trastornos psiquiátricos. Entonces, 1 de cada 3 tiene diagnóstico, pero realmente ¿qué pasa con el otro? Con los otros 2 pacientes del que no estamos hablando. Puede ser que todos tengamos estos diagnósticos subumbrales y que no estemos recibiendo ningún tipo de tratamiento. De estos pacientes que tienen un subdiagnóstico, ¿cuántos van a llegar a un tratamiento tardío y por lo tanto van a ser pacientes de más difícil control? ¿Me regalas la siguiente, por favor? Y como ustedes veían, ¿no? El 3% de la población
tienen un diagnóstico. Pero ¿qué pasó después de COVID? Y la verdad es que COVID nos agarró a todos en mal parados, ¿no? O sea, realmente nadie sabía qué hacer ni para dónde moverse, y entonces era, pues tratemos de mantener a los pacientes con vida. Y conforme han pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que lo peor del COVID no era el momento agudo, sino las secuelas que van dejando, ¿no? Entonces, en pantalla ustedes tienen realmente después de COVID, y solo por padecer COVID, es decir, no por todo lo que conllevaba la enfermedad, cuántos pacientes nuevos vamos nosotros a tener por una infección viral, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, y podríamos aquí hablar mucho más veces de cómo una infección viral, sobre todo la alteración de la microbiota intestinal, nos puede llevar a tener padecimientos de ansiedad y depresión, o bien como por una diarrea nosotros podemos sentirnos tristes o podemos sentirnos estresados. Pero bueno, vamos a llegar con todo esto a las escalas, que es para lo que me invitaron a hablar con ustedes. ¿Me das la siguiente, por favor? La siguiente. Gracias. Vean acá en esta diapositiva, perdón si no se alcanza a ver bien, son 4 dimensiones y la manera diferente de poder abordar estos 4 momentos. Hay que abordar al paciente desde el aspecto biológico, los antecedentes familiares, cuál es el entorno social en el que está viviendo, si el paciente sufre o no sufre abandono social, si el paciente tiene una red de apoyo, si la mamá acaba de tener un bebé, si el papá acaba de perder el trabajo, si el adulto mayor tiene o no tiene una convivencia social, o tiene o no tiene con quién platicar, aunque nos cuente las mismas historias 20 veces, ¿no? Todo esto que nosotros vemos son aspectos y dimensiones que no podemos perder de vista al momento de tener un paciente, sobre todo en un medio en el que nosotros estamos, donde los podemos identificar desde la primera vez. Es decir, ahorita vamos a ver llegar a las escalas, cómo podemos hacerlas, una escala muy básica de 3 minutos que se la podemos dar al paciente y nosotros solo sumar puntos para ver si necesitan o no necesitan algún tipo de atención. La siguiente, por favor. Todos ya vimos Intensamente y todos vimos Intensamente 2. Entonces, bueno, pues el chiste, ¿no lo han visto? No los spoileo. Entonces, lo que nosotros vemos es que hay trastornos, y esos trastornos tienen 3 tipos de componentes básicos. Uno que es genético, es decir, sí, hay una relación y hay alelos muy, muy específicos, sobre todo en depresión. En el momento de que si lo padeció la abuela y la mamá, seguramente lo padecerá la hija, porque es más ligado hacia la parte femenina. Pero no es que estemos los hombres exentos, ¿no? Siempre yo he tenido en la cabeza que todas las estadísticas es que es más prevalente en mujeres porque son las que van más a consulta. O sea, yo no, en la consulta que yo tengo veo 9 pacientes femeninas por un hombre, ¿no? Entonces siempre creo que están truqueadas, no se queden con esto, preguntémosle a los 2 géneros por iguales, ¿no? Otro tipo es el tipo de los factores bioquímicos. ¿Qué es lo que pasa? Sobre todo en depresión, lo que nosotros llegamos a ver es una baja de serotonina o una mala producción. Es decir, esto es un poco parecido a diabetes, y perdónenme por hacer la comparación. En la diabetes se produce menos cantidad de insulina o una insulina de menor calidad. Exactamente pasa lo mismo con la serotonina. O se produce menos o no se está recaptando la suficiente. Aquí no hablamos tanto de calidad, ¿no? Pero cuando hablamos en el tema de ansiedad, hay una sobreproducción de adrenalina y de noradrenalina, que es lo que todo mundo ha sentido, ¿no? En el momento que alguien te va siguiendo o que tú sientes un espanto, sientes un balde de agua fría en la espalda, ¿no? Eso no es otra cosa que adrenalina, y te dura más o menos o máximo un 30 minutos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una preocupación en casa como pagar la tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces van y tienes 15 días de estarle dando vueltas, pues claro que la adrenalina ya no llega, ¿no? O sea, te vas de shopping a San Diego y luego dices, bueno, a ver qué pasa para el próximo mes. Durante todo ese mes lo que tienes es cortisol, que te mantiene en constante alerta y en constante anticipación a un hecho que no va a pasar o que aún no ha pasado, ¿no? El cortisol después de 21 días se vuelve neurotóxico y entonces empieza a lastimar zonas hipocampales, no fijas la memoria y empiezas a tener pérdida en la capacidad de aprendizaje. Y por último, lo que nosotros vemos son los factores sociodemográficos, que la verdad aquí lo más importante es hablar acerca del adulto mayor y la red de apoyo que puedan llegar a tener de ellos, o el abandono social en el momento que ellos puedan estarlo viviendo. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Realmente es que de las cosas importantes que ustedes tienen acá en la pantalla es poder ver que la depresión y la ansiedad tienen cierta relación y que pasan todo el tiempo en nuestra cabeza.
No por eso no significa que solamente con echarle ganas vamos a poder salir de esto, porque son ciertos factores y círculos viciosos que entre todos se están dando una retroalimentación negativa y que en vez de estarnos ayudando vamos a ir cada vez más en picada, ¿vale? Desde no poder dormir bien, desde tener un estrés, cómo esto va a afectar a las olas de la neurona, cómo esto va a afectar al comportamiento, cómo el comportamiento va a hacer que tú tengas un estímulo negativo porque te regañan, te gritan, si haces un delito pues vas a la cárcel, ¿no? Entonces, como todo este comportamiento da de manera negativa, aprendes a la mala, ¿no? Hice algo malo y me pegaron, y entonces no sé si me voy explicando cómo va neurológicamente todo el ciclo vicioso. ¿Me regala la siguiente, por favor? Para no entretenernos en este cerebro. Aquí sí me gustaría mucho que ustedes lo vieran. Hablar de ansiedad, depresión, estrés postraumático, dolor e insomnio, no podemos hablarlo como patologías puras. Es decir, no vamos a tener un paciente que llegue solo con ansiedad. Va a ser un paciente que, por ejemplo, tuvo dolor, sobre todo un dolor articular, y que ese dolor articular lo hizo pasar por ansiedad, es decir, que no sabe qué tiene, le dan un diagnóstico de gonartrosis, ¿no? Que le duele la rodilla. Y luego de ese dolor, como ha sido crónico, el paciente cayó a depresión, que son los circulitos que ustedes ven ahí, que son los porcentajes que se incrementan en la manera en cómo se relacionan estas patologías. O bien el paciente que tuvo una pérdida de un familiar y esa pérdida del familiar lo hizo llevar a depresión, y como no se produjeron por un tiempo los neurotransmisores necesarios, pues el paciente empieza a tener dolor de manera crónica sin tener una afección física. Entonces es todo este cúmulo de responsabilidades, todo este cúmulo de enfermedades que van haciendo que los porcentajes que realmente sean mayores que las enfermedades puras sean los que están concomitantes. La siguiente, por favor. La que sigue. Ahora hablando de la clínica, ¿cómo podemos nosotros dar? Esta es una fotografía y ni le pongan atención, este es el DSM-5, que es la Biblia de los psiquiatras. Realmente es que hablar del DSM-5 en un congreso de psiquiatría está bien, y está bien para ellos que se dedican a ver esto. Para nosotros que vemos la clínica diaria y que vemos pacientes, la verdad es que empezar a tener todos estos criterios no nos va a decir absolutamente nada, ¿no? Entonces vamos a tratar de llegar a cómo sí. ¿Me regala la siguiente, por favor? Recordemos que cada uno de 2 pacientes, lo que nosotros tenemos, tienen una alteración mental, y lo importante en esta diapositiva es que no podemos tener un modelo lineal, es decir, no va un paciente por la depresión ni un paciente por la ansiedad, sino que es directamente proporcional. En la siguiente gráfica, como ustedes pueden ver, en unos pacientes, en la de arriba, están padeciendo ansiedad, en otros están padeciendo depresión, pero realmente cuando hacemos el promedio de todos estos pacientes, vemos que por cada paciente que tiene ansiedad, hay un paciente que tiene un grado de depresión y viceversa. Entonces, por favor, vamos ahora sí a la parte de las escalas, si me regalas la siguiente. Bueno, acá, ojo, importante. Aquí son todas las manifestaciones de cómo un paciente puede llegar con ansiedad y cómo puede llegar por depresión. Recordemos que cada paciente tiene un nivel de educación diferente, un estadio social diferente, tiene algún tipo de lenguaje que puede comprender o cómo se puede comunicar de manera diferente a cualquier otro. Entonces, en manera de que nosotros podamos preguntar y le perdamos el miedo y todo el estigma de estar preguntando por trastornos mentales, vamos a poder identificar rápidamente todos estos de manera más cotidiana y de una manera más práctica y con mayor maestría que cuando, ¿me regalas la siguiente, por favor? Que cuando llegan realmente al primer nivel. Entonces, lo que quiero que vean con estas diapositivas es lo que lo describen los libros, lo que los pacientes nos llegan a decir, y en la gráfica chiquita es lo que nosotros llegamos a identificar en cuanto a síntomas. Entonces, realmente, si ustedes ven, se pierde casi el total de todos los síntomas que el paciente puede llegarnos a referir. Lo que me gustaría que quedara con este mensaje es hablar de usos y costumbres con nuestro paciente, saber que no estamos solos, que no todo es referirlo al psiquiatra como médico especialista, que podemos hablar con psicología, que podemos hablar con nutrición, que podemos hablar con servicio social, todo para mejorar el entorno en donde el paciente está sobrellevando estas enfermedades. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Importante la siguiente. Importante en esto, por favor, que ustedes pregunten, sobre todo cuando hay niños o adolescentes o cuando hay adultos mayores, que ahorita es muy común, porque pues antes los papás le pegaban a los hijos, ahora solo en momentos de desesperación. Esto lo editamos, por favor.
Y de ahí, entonces, lo que es todo el historial de eventos adversos en la infancia, es decir, historial de abuso, golpeo físico, abuso de sustancias, y es súper común que haya un abuso de sustancias, y no hablo solamente de tabaco, de alcohol o de algún tipo de alguna otra droga. Todo el abuso de sustancias empezó a comer mayor cantidad de dulces, empezó a tomar mayor cantidad de café, ahora no toma agua, sino le pone un saborizante. El saborizante es la sustancia que está haciendo la adicción o que está contrarrestando de alguna manera a través de la liberación de dopamina el que el paciente esté triste. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Ahora, hablando del trastorno subumbral, lo que nosotros vemos y llegamos a identificar son en estos pacientes la carga de la discapacidad que pueden llegar a producir, es decir, qué tanto el paciente llega a tener un impacto en su calidad de vida para no ir a la escuela, para no rendir en la escuela, para ir al trabajo, para no disfrutar lo que estaba haciendo y que antes le gustaba, o bien, en el peor de los casos, poder declinar o renunciar al trabajo o dejar los estudios, ¿no? Entonces, no todos los pacientes nos van a llegar acá con la manera en la de poder comunicar las cosas si es que nosotros no guiamos el interrogatorio para poder decirle a este paciente cuál es el diagnóstico y actuar de manera temprana. Importante que ustedes vean, y lo que intento hacer con esta imagen es que el paciente no llega con nosotros siendo un adulto joven o un adulto mayor. Para que nosotros podamos ver al paciente en estos temas necesitamos verlos desde el periodo prenatal, es decir, cuándo, cómo, dónde y cuál fue la vía de su nacimiento. De ahí hacia adelante todo lo que puedan llegar a tener estos pacientes, y sobre todo porque ustedes son el personal que más les dedica tiempo, y ustedes no me dejarán mentir que todos los pacientes con ustedes mágicamente se abren. Es más difícil que tú en el consultorio puedas llegar a saber cosas que ustedes se las cuenten de manera espontánea. Entonces, el mensaje con esta diapositiva es claro: los pacientes están más en sus manos que en cualquier otro personal de salud. El siguiente, por favor. Ahora sí, ya vamos a hablar de las escalas de depresión. Esta es la escala más completa, ¿vale? Se llama DAS y ve de manera rápida y dinámica los tres aspectos: estrés, depresión, ansiedad. El problema es que cuando nosotros queremos hacerla, tienes que hacer multiplicaciones por factores y por coeficientes. Entonces esto nos llevaría más tiempo. Esta sirve mucho como para probar medicamentos y para probar estudios clínicos en donde realmente tenemos que ver qué cosa es más eficaz, qué sí podemos hacer y cuáles escalas sí podemos hacer de manera rápida. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Esta es la escala de ansiedad de Hamilton. La escala de ansiedad del Hamilton, si ustedes van a hacer los interrogadores y se la quieren presentar al paciente, les lleva 3 minutos. Pero lo importante de la escala de Hamilton es que ustedes puedan verlo en 2 momentos. Si tienen pacientes hospitalizados, ya la hospitalización es un estresor para el paciente. Si ustedes llegan a verlo en el primer nivel, por ejemplo, cuando hay aplicación de vacunas, cuando hay sesiones del niño sano o del adolescente, lo que pueden hacer es dárselas y que ellos respondan. Y luego nada más ustedes cotejar aquellos resultados que salgan en los puntajes altos para que realmente puedan llegar a tener. La escala está totalmente descargable de internet, es completamente de acceso libre para que ustedes la puedan tener. Ojo en los cortes, ¿me regalas la diapositiva completa, por favor? Tenemos leve, moderado y severo. A mayor puntaje, mayor necesidad de que el paciente tenga una atención especializada para que podamos tener un tratamiento oportuno. El corte más grave son 14 puntos. Todo abajo de 14 puntos podemos tratarlo desde trabajo social o psicología. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Hablando de depresión, tenemos el inventario para depresión de Beck. Este también es muy rápido y muy simple. Esto se lo tenemos que dar a los pacientes para que de manera tranquila, muchas gracias, para que de manera tranquila lo pueda resolver en lo que está en la sala de espera para la consulta o bien mientras está en hospitalización. Y lo que nos da a nosotros es este puntaje. Y en este puntaje vemos que los pacientes no hay un estado de normal. Es que tienen depresión leve, que tienen depresión moderada, que tienen depresión severa. Entonces,
no les lleva a ustedes más nada más que sumar puntos, checar aquellas preguntas que estén clasificadas entre el 2 y el 3, porque viene 0, 1, 2 y 3 para las respuestas. Si el paciente no llega a entender algo, hay que conocerla, hay que saberla y poderle explicar qué es lo que tiene que responder. Estos son como estos estudios psicológicos en donde nos dicen, ve la respuesta que más se apegue a tu día a día, ¿no? Ya hay que preguntarle al paciente de 3 meses a la fecha, así como en la de Hamilton, hay que decirle si no está en hospitalización que recuerde un evento preocupante. Acá lo que hay que hacer es que el paciente pueda contar de 3 meses al día de donde se está aplicando la escala. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Por último, ojo con COVID, y eso porque empezamos a hablar de COVID, lo que tenemos es que toda la descarga de citocinas han afectado de manera importante a la capacidad que tienen las neuronas de repararse a sí mismas, de poder interpretar la información que están recibiendo y de poder crear nuevos lapsos, es decir, de hacer neuroplasticidad, es decir, de poder hacer comunicarse entre neurona y neurona. ¿Me regala la siguiente, por favor? En la era post-COVID, todos los pacientes que salgan de COVID leve, moderado o severo, lo que van a tener es una depresión en el mes o mes y medio posterior al alta o un estado de ansiedad desde que salen y que irá disminuyendo durante los próximos 3 meses para que ustedes lo tengan muy en línea y sepan que a lo mejor el paciente va a estar regresando recurrentemente a consulta y que no siempre va a ser por un proceso fisiopatológico, es decir, el cuerpo puede estar sano, pero la enfermedad sigue estando en la mente. El diagnóstico psiquiátrico también es importante, es decir, previo, si ellos tomaban algún tipo de medicamento para depresión o ansiedad y tuvieron que descontinuarlo por la necesidad del tratamiento para COVID, el 22% de estos pacientes van a presentar una depresión o una ansiedad más grave de cuando empezaron con COVID, ¿no? ¿Me regalas la última, por favor? La que sigue. Dentro de los mensajes para llevar a casa, y porque ya me dijeron que tengo solo 5 minutos, que me puedo tardar más tiempo, dicen. Bueno, pues, muchas gracias. Vamos a los mensajes para llevar a casa, los desmenuzamos un poquito más y luego preguntamos, ¿vale? Dentro de estas situaciones, recuerden que los trastornos mentales tienen una alta prevalencia que es exactamente y directamente proporcional al estado al subdiagnóstico, es decir, entre menos pacientes estemos diagnosticando, más pacientes estamos dejando ir con algún trastorno mental. Del interrogatorio directo, por favor, ustedes son la primera línea, es más, son quienes nos ayudarían mucho más a detectar, y no me refiero a nosotros como médicos, sino al sistema de salud en general, a detectar de manera temprana y a poder hacer intervenciones que no necesariamente terminen en una interacción farmacológica para poder identificar al paciente, reducir el diagnóstico subumbral, iniciar el tratamiento de manera oportuna e impactar en la calidad de vida de todos estos pacientes, ¿no? La aplicación de escalas diagnósticas es muy rápida, entre más hagamos, más práctica vamos a tener y mayor destreza de poder interpretar al paciente que puede querer estarnos engañando, ¿no? Y que realmente necesita una atención. Y por último, pues este sistema de cribado, es decir, el que nosotros las apliquemos de manera sistemática y consistente a todos y cada uno de nuestros pacientes, nos van a llevar a que tengamos mayor capacidad y mayor destreza para poder estar haciendo estas escalas. Ahora sí, si tienen alguna duda o alguna pregunta, la última diapositiva que me brinqué realmente hablaba de COVID y cómo había afectado, pero creo que no hay como necesidad de entrar más en ello, sino pues si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estoy abierto a ellas. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No? Cuando no hay preguntas o todo quedó claro, no se entendió nada, pero bueno, muchas gracias.